Eh, Se sigue uniendo gente a full. Bueno, entonces los voy a dejar con la doctora Belén Nieva, que la va a estar acompañando el doctor Luciano Sabatini, como siempre, contestando todas las consultas, y va a iniciar dando su charla, dando una introducción al tema, y luego la idea es que por medio del chat vayamos todos haciendo las preguntas, así vamos ordenados. Si alguno no ubica el chat o algo nos consulta, pero bueno, la idea es que vayamos haciendo las preguntas por escrito de manera ordenada una vez que ya termine la charla, así vamos haciendo todo, y entre ellas y el doctor Sabatini nos contestan todas las dudas, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, nos va avisando. Les aviso que porfa desactiven el audio, porque si no por ahí se va mezclando. Bien. Bueno, entonces los dejo con la doctora Belén Nieva. Belén, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Primero, darle las gracias a Luciano y a Lorena por la invitación. No soy por ahí la persona que tiene más cancha en esto, así que bueno, paciencia y espero que poder ser lo más clara posible para que ustedes entiendan. La idea es dar una pequeña introducción sobre ovodonación para que ustedes después tengan el tiempo para hacer todas las preguntas que quieran y sacarse las dudas, ¿sí? Para empezar, la ovodonación, supongo que la mayoría ya sabe de qué se trata, es una técnica de reproducción asistida donde una mujer dona sus óvulos para una persona o una pareja que quiera lograr el embarazo. Es una técnica que usamos un montón y que cada vez vamos viendo cada vez necesitamos usarla más, principalmente porque la mujer, por su rol en la sociedad, por su inserción a nivel laboral y un montón de otros factores, ha postergado la búsqueda de embarazo con respecto a generaciones previas. Entonces, quizás cuando uno se decide finalmente a buscar el embarazo, porque dice, bueno, ya estoy plena, ya logré todos mis objetivos, nos encontramos con que el potencial reproductivo o la reserva de óvulos no nos acompañó en esa decisión. Y eso básicamente se produce porque la mujer, a diferencia del hombre, ya nace con la cantidad de óvulos que va a tener durante toda la vida, y el paso del tiempo nos va a ir afectando en ese potencial reproductivo. Entonces, lo que hay que entender es que una mujer que busca embarazo, sobre todo después de los 38 años, empieza a ser más difícil lograrlo, empiezan también a verse efectos sobre la calidad de los óvulos, entonces eso también empieza a producir alteraciones que puedan hacer que los embarazos terminen en aborto, y por otro lado empiezan a aumentar las complicaciones que puedan aparecer en los niños. No significa que nos vaya a pasar, sino que empieza a aumentar ese riesgo. Entonces, las principales indicaciones de la ovodonación son la edad reproductiva avanzada y aquellas pacientes que tienen una baja reserva. Pueden ser pacientes que ya nacieron con una menor cantidad de óvulos, entonces el paso del tiempo las va a afectar un montón. Pueden ser pacientes que tienen algún tipo de enfermedad por la cual desarrollan se produce la falla ovárica prematura, o a veces por cirugías que se llevan a cabo en los ovarios y que comprometen esa reserva. Entonces, esas serían las dos principales indicaciones. Otras de las indicaciones pueden ser que la mujer tenga alguna alteración genética que a ella no le cause ningún tipo de problema, pero sí pueda afectar a su descendencia. Mujeres que tienen una mala calidad ovocitaria, es decir, tengo reserva, pero la calidad de esos óvulos no es buena, no genera embriones de buena calidad y por lo tanto tampoco se produce el embarazo. En pacientes que tienen abortos recurrentes también puede ser otra indicación, cuando uno cree que el óvulo o el esperma puede tener algún tipo de alteración que se le transmita al embrión y que por eso se detenga el embarazo. Y una que no es tan frecuente, pero que también puede ser una indicación, es cuando yo hago muchos tratamientos de fertilidad, transfiriendo embriones de buena calidad y no logro el embarazo, ¿sí?
En la ovodonación hay que tener en cuenta que hay dos partes implicadas. Una que va a ser la donante y una que va a ser la persona o pareja receptora. Con respecto a la donante, lo que uno tiene que saber es que para que una mujer pueda donar, tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que ser mayor de edad, menor de 35 años, tener hijos previos, le hace toda una evaluación de sus antecedentes personales, heredos familiares, para ver si hay algún tipo de alteración que las excluya. Se le hace todos los estudios a nivel ginecológico, infectológico, serológico, genético. Se le hace un estudio de cariotipo para ver que la paciente sea genéticamente normal. Y también se le estudia la mutación de la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria que es muy frecuente en nuestra población. Entonces, una vez que cumple todos esos requisitos, tiene que tener un asesoramiento psicológico. Eso es importante porque permite que la donante sepa a qué se va a someter, qué implicancias puede tener el tratamiento, cómo es este tratamiento a nivel de nuestro país, y bueno, y tener una serie de información que ella necesita para decidir si va a ser donante o no. Y una vez que cumplió todos estos requisitos, ahí recién puede donar los óvulos. Por otro lado, la pareja que va a o la persona que va a recibir esos óvulos tiene que ser menor de 50 años, ese es el límite de edad que pone la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, porque a partir de esa edad se ve que se empiezan a aumentar los riesgos de los embarazos con la edad. Tiene que tener sus controles ginecológicos, cardiológicos, serológicos. En el caso de que sea con una muestra de semen de la pareja, el varón tiene que tener espermograma, serología, el cariotipo. Y también algo que es para mí fundamental y que yo recalco un montón en la consulta cuando tengo que indicar este tipo de tratamientos es el asesoramiento psicológico. A veces se ponen un poco nerviosas las pacientes y dicen, ¿por qué me mandás a la psicóloga si yo no tengo ningún problema? Y la verdad que no es ese el objetivo es que puedan recibir toda la información que ustedes necesitan. Yo creo que este tratamiento tiene diferencias con respecto a otros tratamientos de fertilidad porque tiene una parte filosófica importante, de principios, de creencias. Entonces uno ve cuando le dice a la paciente que tiene que ir a este tipo de tratamientos que la paciente tiene que superar un duelo, de decir, bueno, dejo de lado mi material genético, entonces ese duelo hay que procesarlo y hay que elaborar todo un proceso antes de tomar la decisión. Entonces, muchas veces la información que le puede dar la psicóloga les ayuda a tomar esa decisión con mayor capacidad, porque les explican las implicancias que puede tener ahora, en un futuro, cómo es la ley de fertilidad, cómo es el derecho a la identidad. Les explican con respecto a si le van a contar o no al niño, qué herramientas pueden utilizar. Entonces, me parece que, si bien no es obligatorio, les brinda un montón de información para terminar de tomar la decisión. Con respecto a los beneficios o los pros y contras que puede tener este tratamiento, el principal beneficio es que aumenta la posibilidad de lograr el embarazo en mujeres mayores de 40 años, entre los 40 y los 42 años. La posibilidad de lograr embarazo, aún con las técnicas de reproducción asistida, es más o menos del 17%, y en mujeres mayores de los 42 años es del 7%, e incluso puede ser mucho menor dependiendo de la reserva que tenga esa paciente. Entonces, estos tipos de tratamientos nos permiten que esa tasa de embarazo vuelva a ser del 50-55%, que es lo que ofrece como máximo la fertilización in vitro cuando tenemos óvulos más jóvenes, ¿sí? Por otro lado, como uno está cambiando el óvulo y está utilizando óvulos de pacientes más jóvenes, eso permite disminuir los riesgos. Vieron que recién yo les expliqué que a partir de los 38 años los riesgos empezaban a aumentar. Entonces, con esta técnica, al cambiar el óvulo, yo llevo ese riesgo al que puede tener la población general, ¿sí? Que nunca va a ser cero, siempre va a haber un riesgo residual, pero nos lo disminuye un montón. ¿Qué
¿Qué puede tener? Y otro beneficio también que yo le veo es que es un tratamiento muy sencillo de desarrollar. Si uno compara la fertilización in vitro con la ovodonación, el tratamiento es mucho más sencillo, solo medicación vía oral, después lo vamos a repasar, pero eso también creo que es algo a favor. En contra o cosas que por ahí pueden ser negativas es lo que yo les decía de la parte filosófica, de decir, bueno, tengo que dejar la genética de lado. Hay parejas que pueden desarrollar mucho más esa decisión y decir, bueno, la maternidad pasa por otras cosas y yo lo veo de otra manera y pueden avanzar rápidamente, y hay otras parejas que por un montón de motivos pueden estar un poco más cerradas a la idea, y está bien que así sea. Son técnicas que están y que una pareja puede aceptar hacerla o no, ¿sí? Pero el otro, digamos, la otra contra que puede llegar a tener es lo que yo les explicaba de que el riesgo nunca es cero, siempre va a haber un riesgo residual, y eso siempre es importante que uno lo tenga presente. Con respecto a la donación en Argentina, es anónima, es decir, ni la donante sabe a quién le va a dar sus óvulos, ni el que reciba los óvulos sabe quién es la donante. Esto es distinto en distintos países. Por ejemplo, en Suecia, donde hay un registro de donantes, esa información está disponible para la familia o el recién nacido, es decir, pueden acceder a la información de la donante. En otros lugares uno directamente puede elegir la donante y decir, quiero que sea esta. En Argentina eso no es así, solo se tienen en cuenta como es anónima, solo se tiene en cuenta para decidir quién es la donante, las características fenotípicas, es decir, color de cabello, color de tez, peso, altura, grupo sanguíneo, pero no más que eso. No es que yo puedo decir, yo quiero que tenga esta nariz, no sé, el pelo ondulado o no ondulado, ¿se entiende? Independientemente de eso, uno también tiene que tener en cuenta que por más que uno busque un fenotipo prácticamente igual al de la donante con respecto a la receptora, hay variaciones genéticas que pueden hacer que el niño no tenga las características que uno quisiera que tuviera. No sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero yo tengo rulos, busco una donante con rulos, el niño puede salir con el pelo lacio, pero eso es por variaciones genéticas que se pueden producir y que uno no puede manejar. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Y en Argentina particularmente, si bien es anónima la donación, a partir de los 18 años, la persona que nace por este tipo de técnicas puede, por vía judicial, acceder a la información de la donante. Y para ir terminando, quería explicarles más o menos cómo es el tratamiento en sí. Estos tratamientos empiezan generalmente con los primeros días del ciclo. Lo que se hace es preparar al útero, sobre todo la capa interna del útero, que es el endometrio, que es el colchón de implantación. Eso se logra con medicación vía oral, que es estrógeno, durante más o menos unos 10-12 días. Y una vez que el útero está con las características adecuadas, viene ya la parte del tratamiento, es decir, se pone un día fijo y se dice, bueno, hoy se descongelan los óvulos, se pide la muestra de semen si es de una pareja o de banco, si el caso lo requiere, y ese día se ponen a fertilizar esos óvulos con la muestra de semen. La paciente sigue con medicación vía oral, se agrega otra medicación, y esos embriones, que al otro día sabemos cuántos son, se dejan evolucionar durante 5 días. ¿Por qué durante 5 días? Porque el ser humano genera muchos embriones que a veces se pueden detener en el camino. Entonces, esos 5 días permiten seleccionar cuál es el mejor embrión para transferir, ¿sí? Entonces, ahí se hace la transferencia, que es sencilla, como si fuera una colposcopía, un Papá Nicolau, con una canulita finita. Uno deja los embriones adentro del útero y a los 12 días se sabe si funcionó o no el tratamiento. ¿Qué es importante en la ovodonación?
en general se recomienda que la transferencia sea de embrión único, porque como son embriones de muy buena calidad, si yo me arriesgo y transfiero 2 embriones, tengo mucha chance de que se pueda producir el embarazo múltiple, que creo que ya hablaron en otra charla anterior, y es algo que se quiere evitar por el riesgo materno y sobre todo del recién nacido. Lo que se hace en esos casos es, si llega más de un embrión, se transfiere uno y el otro se guarda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si no funciona el tratamiento, vuelvo a preparar el útero y transfiero ese otro embrión, o si me quedé embarazada ahora, pero dentro de 2 años quiero buscar otro embarazo, tengo ese embrión ya guardado. Creo que con eso hice una introducción, perdón si fue muy rápida. No sé si Luciano quiere aportar algo más, y si no, yo creo que pasaríamos a las preguntas. Bueno, buenísimo. No estuviste para nada rápida. Te entiendo también porque hay un montón de cosas para hablar en ovodonación, y uno dice, bueno, ¿y qué es importante? Y creo que todo es importante, para que no queden cosas por fuera. Creo que quizás hay un puntito como para aclarar, porque se puede llegar a prestar para confusión. Existe lo que se llama la donación con identidad abierta. La donación con identidad abierta, que hablábamos la otra vez con Belu, es un programa de óvulos donados que tienen algunos bancos de óvulos y que básicamente está destinado a tener un poco más de información o acceso, o tener un poco de acceso mayor a información por parte de la paciente que dona un óvulo, basado quizás en una carta, poder tener acceso a una carta de por qué o qué la llevó, qué la motivó a donar o qué hace de su vida, a veces acceso a fotos también de la paciente, y sobre todo esto de donante de identidad abierta, son pacientes que el día de mañana, si quisieran tener acceso la persona nacida de ese óvulo a la información o a contactar a esa paciente, si es una donante de identidad abierta, no requeriría de la vía judicial para poder tener esa autorización. Entonces, existe esta donación de identidad abierta que la tienen algunos bancos de óvulos, que quizás permite tener acceso a un poco mayor cantidad de información y sobre todo, además, evita el día de mañana el paso por la vía judicial si quisiera poder la persona nacida de ese óvulo tener acceso, comunicación con esa persona. Con lo cual, un poco aclarar eso, que también existe, si bien nosotros no lo tenemos en Creo, sí trabajamos con bancos de óvulos de Buenos Aires que sí lo tienen al programa de identidad abierta normalmente. Así que bueno, quizás un poco agregar eso. Hay un montón de otras cosas súper interesantes para charlar, pero no quiero yo ser el que ponga el tema sobre la mesa, sino que quiero que las chicas aprovechen, y los chicos y chicos. Bueno, acá ya tenemos la primera pregunta. Pregunta Flor Sichiti. ¿Cómo es el procedimiento para donar y qué tan frecuentes son las donaciones de óvulos en Mendoza? ¿Las donantes reciben alguna retribución o al menos las medicaciones para la estimulación? Bueno, el procedimiento para donar es básicamente como si fuera lo mismo que se hace en una fertilización in vitro. Se estimula el ovario para que en lugar de tener un óvulo, como ocurre todos los meses, tengamos la mayor cantidad de óvulos que se pueda dentro de un rango. Tampoco queremos que sean muchísimos, y eso se logra con medicación inyectable en la panza, como si fuera lo de la insulina, y se va haciendo crecer esos folículos hasta que llegan al tamaño adecuado, que nos dice que está maduro, y ahí por vía vaginal, guiado por ecografía, bajo anestesia, se punzan, se sacan esos óvulos se entregan al laboratorio y ahí el laboratorio ve si es
un procedimiento en fresco, criopreservado, entonces es más o menos lo que sería la primera parte de una fertilización in vitro. ¿Qué tan frecuentes son las donaciones de óvulos en Mendoza? Eso es algo que no puedo contestar a ciencia cierta porque en Argentina no existen registros de donantes, entonces nosotros particularmente trabajamos con un banco de óvulos en este momento, entonces no estimulamos pacientes para que donen, entonces no es una pregunta que pueda contestar así, decirte tal porcentaje o tantas pacientes. Y con respecto a que si reciben alguna retribución, sí, en general las pacientes deben recibir una retribución, principalmente porque es una paciente que durante cierta cantidad de tiempo va a tener que restringir su vida y dedicársela al tratamiento, quizás no pueda ir a trabajar, quizás no pueda hacer las actividades que normalmente necesitaba, entonces es como que se le da una retribución por ese hecho, seguramente es mucho menor de lo que debería recibir por el aporte que está dando, pero sí se le da una retribución. Y obviamente que todo lo que sean los estudios previos, todo lo que hay que hacerle a la donante para que pueda donar, e incluso todo el tratamiento, la medicación, la anestesia, todo está cubierta por el centro donde ella, o el banco de óvulos donde ella vaya a donar. Yo quería agregar, Belu, que me parece interesante lo siguiente. A ver, y también tiene que ver un poco con nuestra experiencia del programa de ovodonación. Nosotros iniciamos con un programa de ovodonación tratando de que pudieran participar donantes de Mendoza. La realidad es que lo pudimos hacer durante algunos años, pero después se nos empezó a hacer muy dificultoso porque la cantidad de pacientes que estaba dispuesta a donar era muchísimo menor, o mucho menor, perdón, que las necesidades que habían. Entonces se transformó en unas listas de espera muy largas, muy largas, y sobre todo teniendo en cuenta que las pacientes donantes acá en Mendoza podían donar una cantidad limitada de veces, obviamente, una cantidad determinada de embarazos podían tener, hacía de que permanentemente tenía que haber gente nueva. Por lo tanto, no nos funcionó, llegó un momento donde no dio abasto y no funcionó más, entonces decidimos trabajar con un banco externo de Buenos Aires, que es la que en este momento, ya hace varios años con los cuales estamos trabajando. Y en base a la forma de registrar los embarazos, para nosotros también fue un poco más práctico, por lo menos puedo decir lo que pasa en nuestro centro. No hay un registro tampoco de donantes en Mendoza. Nosotros de hecho ya no tenemos donantes de acá en Mendoza, pero sí tenemos que informar al banco de óvulos con el cual trabajamos los embarazos que van dando esa donante, porque después del tercer embarazo ya no puede donar más y ya no pueden enviarnos entonces óvulos de esa paciente a Mendoza para lo cual nosotros podamos disponer de eso. Quería decir eso, y qué otra cosa quería decir. Bueno, sigamos, Lore. Bueno, acá Gema pregunta, pero no es específica de donación, y hay muchas preguntas, pero la hago rápido. ¿Qué es o qué significa ventana de implantación? O si es un paso del tratamiento, pregunta. Gema, ahí me anticipo yo, Belu. Bueno. Vamos a tener un encuentro de fallas de implantación, y ahí está todo el tema de ventana de implantación, que es súper interesante y da para una charla como esta. Así que, Gema, anótatelo porque queda pendiente, ya voy a avisar cuando sea la charla de fallo de implantación. Bien, Laura pregunta, ¿para cuántas pacientes se pueden utilizar los óvulos de una donante en Mendoza? Creo que es lo que estaba justo diciendo. Claro, es lo que... A ver, no tenemos nosotros donantes de Mendoza. Insisto, hablo por Creo, ¿ah? Nosotros no tenemos una donante en Mendoza, lo que se estila es no saber cuántos óvulos puede usarse de una donante, sino la cantidad de embarazos que puede dar el donante. ¿Se entiende? Bien.
Vanessa pregunta, ¿qué porcentaje de los tratamientos que hacen en Creo son de ovodonación? Belu, ¿querés hablar vos? Yo la verdad que no sé exactamente el número, pero con respecto a eso creo, Luciano, que debemos estar más o menos en un 40% más o menos. Exactamente. Sí, es bastante frecuente. Hace 10 años, cuando empezamos, la frecuencia era del 10%, y ahora es casi del 40%, casi llega a ser igual la cantidad de tratamientos de ovodonación que de fertilización in vitro. Bien. Mónica pregunta, ¿en Mendoza existe un registro de donantes? En realidad es lo que hablaba Luciano, en Argentina no hay un registro de donantes. La forma que uno tiene de más o menos controlar esa situación es lo que explicaba Luciano, de se le da aviso al banco de óvulos de cuántos embarazos se lograron con esa donante, y de esa forma uno dice, bueno, esta donante no puede seguir participando en el banco, pero es una falla que se está tratando de mejorar en ese sentido, porque en Argentina no existe. Hay muchos otros países que sí lo tienen, pero en Argentina y por ende en Mendoza no existe. Bien. Bueno, de acá Andrea pregunta un poco lo mismo, dice, ¿el banco de óvulos de ustedes es de pacientes de Mendoza? Sería lo que creo que ya está respondiendo. Es un banco de Buenos Aires, son pacientes de Buenos Aires. Bien. Andrés pregunta, ¿cuál es el tiempo que transcurre luego de una transferencia fallida para realizar la siguiente? Esto sería ajeno a donación, pero... Claro, ese tiempo en realidad es un poco variable. Tenemos que tener varios factores en cuenta, es decir, bueno, ¿por qué cree uno que puede haber fallado el tratamiento? Ahí hay que evaluar toda la historia de la pareja o de la paciente, porque puede ser que uno crea que pueda ser una causa uterina y haya que estudiar quizás la ventana de implantación, entonces eso puede llevar un tiempo. Hay un tiempo que es el general de las obras sociales, que entre un tratamiento y otro por lo menos piden 3 meses, y después también hay un tiempo que para mí es muy importante, que es el tiempo emocional. Hay parejas que se recuperan rápidamente, quizás estaban más preparadas para un resultado negativo que otro, entonces el tiempo para volver a encararlo es mucho menor que por ahí otra pareja a la cual le afectó mucho más ese resultado y se va a tomar más tiempo para volver a arrancarlo. Entonces es un poco relativo a cada pareja. Pero por lo menos en las obras sociales son 3 meses entre un tratamiento y otro. Bueno, Mónica pregunta si una donante dona sus óvulos, si esos óvulos van para una persona o para varias personas. En general son donantes compartidas, es decir, una donante puede donar para varias mujeres a la vez. A veces pueden haber casos de donaciones exclusivas, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que una donante pueda donar para varias parejas, por eso puede donar varias veces hasta que se cumple cierta cantidad de embarazos y ahí ya no puede donar más. Bien, Miriam Guzmán preguntaba lo mismo. Y después Natalia Cucci pregunta, si uno quiere hacer el tratamiento en Creo, ¿puede llevar a la donante? Acá Luciano quizás me Sí. tenga que ayudar un poco. Yo te ayudo, Belu. En No, general actualmente nosotros no aceptamos que traiga donante, pero a veces uno dice, ¿por qué no puedo traer la donante si yo la conozco, es de mi confianza? A veces es una prima, una hermana. La verdad que es básicamente desde el punto de vista de ese niño y el bienestar de ese niño, ¿sí? Cuando uno conoce a quién ha sido la donante, uno quizás ahora en este momento se lleva súper bien y tiene muy buena relación, pero en el camino pueden pasar cosas que destruyan esa relación, y imagínense lo complicado que puede ser para un niño que de repente la tía le diga, yo doné los óvulos, entonces tiene un montón de implicancias que quizás uno no logra ver la amplitud de esas implicancias cuando quiere que la donante sea alguien conocida. Y a través del nuevo Código Civil, y donde uno firma un consentimiento donde dice que tiene la voluntad
procreacional, expresa su voluntad, eso es algo que nos permite resguardarnos legalmente, de decir, bueno, ante la ley yo soy la madre o el padre sin necesidad de tener que hacer, o aunque hagan un test de ADN, cuando la donante es conocida, quizás esa seguridad se puede llegar a perder. De todas maneras, independientemente que se puede poner en discusión, es decir, quizás pueda haber gente que esté a favor y que diga, o especialistas, o psicólogos que digan, mira, quizás la donación conocida no es tan mala en base a experiencia que se ha hecho acá, y otros pueden decir, no, para mí sí está mal, y ahí entramos en una discusión que quizás es difícil ponernos a todos de acuerdo, porque puede haber gente que esté de acuerdo y gente que no. Respondiendo a la pregunta de la paciente, puntualmente no estamos nosotros utilizando óvulos de pacientes o de donantes de Mendoza. Porque también tiene que haber, los bancos de óvulos hoy están muy controlados y tienen que tener una habilitación, es decir, tienen que estar habilitados por el REFES, sobre todo acreditados por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Entonces tienen que hacer toda una evaluación de la paciente para que pueda donar, en la cual ya no la estamos haciendo nosotros. Entonces hay entidades que se dedican a bancos de óvulos y con los cuales son las que se encargan de todo esto y con las cuales estamos nosotros trabajando. ¿Ah? Por eso también sería, en realidad. Bien. Natalia preguntaba lo mismo, después Miriam dice, ¿y yo puedo seguir cancelando por esos óvulos como si fueran míos o se reparten a otras pacientes? Calculo que esto tenía que ver con que si la donante era única para ella, que creo que ya eso ya está contestado, así no sé si interpretan otra cosa. A veces nos pasa, Belu, no sé si te ha pasado a vos también, que nos plantea una paciente y nos dice, che, Luciano, voy a hacer un tratamiento. Quizás está lindo para charlarlo. Vamos a usar como disparador la pregunta de Miriam. Quizás viene una paciente y con un poco de lógica dice, voy a hacer mi tratamiento de donación, quizás me quede embarazada. Si me quedo embarazada, tengo 9 meses de embarazo, más 1 año posparto cesárea seguramente, quizás pasen unos 2 años. ¿Qué pasa si a los 2 años, cuando quiero buscar un hermanito, o a los 3 años, no me quedó ningún embrión guardado, voy a buscar un hermanito y quisiera que sea del mismo óvulo, de la misma donante? ¿Hay posibilidad de recurrir nuevamente a esa misma donante? Y eso siempre le digo lo mismo a las pacientes. Es difícil poder saber si en el banco de óvulos original quedan óvulos de esa donante, o si no quedan óvulos y se le puede preguntar a la paciente si quisiera donar una vez más por esta situación especial, porque va a ir dirigido a la misma familia, ella quizás quiera o no, o quizás ya no pueda. Entonces hay que ver la situación puntual o particular de esa situación. Y a raíz de esto viene lo de Miriam. Entonces quizás a veces te agarran y te preguntan, che, Luciano, ¿y yo puedo pagar o comprar y que vos me guardes un vial de óvulos para el futuro? No está prohibido, no nos ha pasado tampoco muy frecuentemente. Quizás charlarlo y verlo si realmente justifica o si es necesario que hagan el esfuerzo económico, porque también esto trae otra cosa que creo que es re importante. Como colación. Nosotros en Argentina tenemos una ley de fertilidad que implica la cobertura de los tratamientos de ovodonación. Puntualmente lo que nos pasa acá en Mendoza es que los óvulos son carísimos, no caros, carísimos son. Y creo que está justificado de por qué son carísimos y por qué los bancos de óvulos cobran tan caro, porque es una movida tan grande tener un banco de óvulos, y insisto, hablo en primera persona, nosotros lo intentamos y es complejísimo. Los riesgos que implica para la mamá que va a donar óvulos, los gastos que tiene, etcétera, etcétera. Entonces son caros los óvulos. ¿A qué voy con esto? Las obras sociales, por supuesto, tratan de tener una cobertura y poder brindarle el servicio a sus afiliados. Pero, debido a los costos que tiene un límite eso. Entonces, hoy por hoy, los convenios, por ejemplo, que tenemos en el instituto, nos dan la posibilidad de utilizar un vial
de 4 óvulos por cada tratamiento que autoriza la obra social. Y esto yo siempre se los cuento a las pacientes, o trato de contárselo a las pacientes en el consultorio, porque también yo les digo, a ver, 4 óvulos, ¿está bien? ¿Es poco? ¿O necesitaríamos más óvulos? Y en esto siempre soy súper franco y les digo, siempre en reproducción asistida, mientras mayor cantidad de óvulos uno tenga, por supuesto que mayor va a ser la probabilidad de que nos vaya bien, porque vamos a tener más embriones que llegan a día 5, mayor cantidad de blastocitos, vamos a poder elegir, nos van a quedar mayor cantidad de embriones guardados, entonces si no es con esta transferencia, es con esta o con esta. Entonces esto es así y es realidad. Ahora, teniendo en cuenta que en la Argentina la situación está dificilísima, que estamos todos quebrados, que cada vez hay mayor cantidad de pobres, muchas veces me vienen las pacientes y me plantean, Luciano, ¿qué te parece si compro un vial extra de óvulos y lo sumamos a los 4 óvulos de la obra social? Así tengo 8 óvulos y por lo tanto, y yo les digo siempre, esperen, antes de meterse en este baile y gastar muchísimo dinero, veamos a ver cómo nos va con lo que nos da la obra social y tratemos de usufructuar lo que nos da la obra social y sacarle el jugo y aprovechar esta ley tan importante que tenemos, que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es esta ley. Y en una de esas conseguimos el embarazo y le evité a la paciente tener que meterse en un baile de gastos enorme. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos súper registrado. Con 4 óvulos vamos a tener un blastocisto muy lindo o como máximo 2 blastocistos muy lindos. Y con esa situación tenemos una tasa de embarazo de alrededor del 50%. Eso quiere decir que de cada 10 mujeres, probablemente 5 sí y 5 no. Entonces, esto es lo que yo le digo a las pacientes. Antes de meterse a comprar óvulos por fuera de lo que autoriza la obra social, intentemos con lo que nos da la obra social, porque una vez entramos en ese 50%, cumplimos el objetivo y te ahorraste un montón de dinero, esfuerzo, pedirle a familiares, vender un auto o hacer lo que sea para poder llegar a ese número. Y lo otro que también pasa, y que a veces uno no tiene la suficiente sensatez que yo veo, uno dice, bueno, hagamos 8 óvulos, ponemos a fertilizar 8 óvulos, nos van a llevar por lo menos 3 blastocitos. Tengo 45 años, me quedo embarazada con el primero, es difícil que después podamos transferir los otros 2 embriones que quedan. Entonces también charlo esto en el consultorio de la lógica y de la sensatez al momento de la toma de las decisiones. Hagamos un tratamiento con la obra social, usemos esos 4 óvulos, y si te quedas embarazada, después vemos si vas a haber posibilidades para hacer otro tratamiento y si es necesario harás otro tratamiento. Pero este tema es muy delicado. Insisto en, trato de usufructuar al máximo las posibilidades que hoy nos da la obra social, porque no sé cuánto tiempo esto va a durar. Lore, un tratamiento de ovodonación históricamente en todo el mundo ha salido lo mismo, $5.000. No sé si hay alguna paciente chilena que no me deje mentir. ¿Cuánto sale una ovodonación en Chile? Yo mandé espías para esta charla. Una ovodonación particular en el IBI de Buenos Aires sale 800.000 pesos. En Pregna sale 550.000 pesos. Entonces, es muchísimo dinero. Entonces, tenemos una ley, tenemos una obra social. Me encantaría que me diera 10 óvulos la obra social. No me los da porque también es lógico y sensato que esto cada vez está más ajustado el sistema. Entonces, no sé cuánto va a durar esto, pero hoy tenemos esto. Tratemos de aprovecharlo, de usufructuarlo, sacarle el jugo. Ya que tenemos, además, a la Silvana Ortega, que es una genia en el laboratorio que hace magia con lo que tiene, por poco, pobre. Entonces tratemos de usufructuar lo que tenemos. Es muy cara la fertilidad en el mundo, es muy cara la fertilidad particular, y tenemos una ley que es muy buena, y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Eso no quería dejar de decirlo en esta reunión, porque a veces, la mayoría de las veces lo hablo en el consultorio, pero a veces me olvido de hablarlo por hablar otras cosas. Entonces ve que hay mucha gente, está bueno que quede claro un poco esto. Hay 700 preguntas a propósito de esto, me parece. Ajá, más o menos. Andrés Bueno. decía que se te escuchaba muy bajo, yo doy fe de que ahora se te escucha mucho mejor que al principio. Después, Vanessa pregunta, ¿es verdad que existe el efecto materno? No sé a qué. Puedo responder yo si quieres. Sí.
Entendiendo. Vanessa debe preguntar si la mamá o el útero Epigenética. también tiene alguna impronta a nivel del embrión. Y hoy en día conocemos un montón de cosas súper interesantes. Nosotros, en lo que es la genética de un ser humano, está la doble cadena de ADN y está todo lo que es la epigenética, que es lo que circunda esa cadena de ADN, que son funciones que estimulan la expresión de genes o inhiben genes. Y hoy en día sabemos, porque se ha podido y se ha logrado evidenciar, de que existe una comunicación entre el útero materno y el embrión, sea de ovodonación o no, y esa comunicación bioquímica se ha logrado ver qué miércoles tenía dentro, y es ARN mensajero, que es un mediador bioquímico que interviene justamente en la modulación de un montón de genes de la epigenética. Es decir, que se cree ya firmemente y con evidencia de que la mamá también le da una impronta a ese embrión y que el útero no es solamente una mera incubadora. Y lo que también se ha visto, Belu, y me estoy metiendo un montón y quiero que hables vos, pero No, tranquilo. lo que también se ha visto es que también le da una impronta a la epigenética y cambia la epigenética al medio ambiente donde se cría ese bebé. Es decir, cuando nace y el bebé ya está vivo, también hay modificaciones de la epigenética por el medio ambiente que lo rodea a ese bebé. Estos son conceptos también muy nuevos, que no conocíamos nosotros antes. La Belu es muy buena en genética y se ha hecho 25.000 cursos en España, en todos lados. Sumá, Belu, información a todo esto, que vos sabés más que yo de esto. No, es que la verdad que lo resumiste bastante bien en una forma muy sencilla de entenderlo, pero sí, es básicamente eso, que hay muchos factores que van a influir en que ese niño desarrolle o se exprese ciertos genes que va a ser totalmente distinto a quizás un mismo embrión que se transfiere a una madre u otra, va a tener características totalmente distintas dependiendo de un montón de factores que van a activar esa epigenética. Bien. Florencia pregunta, respecto de los embriones o óvulos descartados, cuando se donan para ovodonación, en Creo, ¿pueden disponer de esos embriones o siempre recurren al Banco de Buenos Aires? La pregunta sería si nosotros utilizamos óvulos de otras pacientes o que donen embriones, ¿a eso se refiere? Hola. No. Sí, no, yo lo que preguntaba, porque en realidad quedó del principio de la charla la pregunta, o sea, medio como que pasamos a otros temas. Respecto de que cuando nosotros nos hacen, o sea, cuando nos sometemos a un tratamiento de fertilización in vitro, de repente si queda algún embrión que queda criopreservado, en el consentimiento, hablábamos la semana pasada de que en el consentimiento nosotros podemos decidir que tal vez los queremos descartar y con fines de que sean donados para alguna otra pareja que los necesite. Entonces mi pregunta era, esos embriones si quedan en Creo y si esos embriones se pueden disponer en Creo. Porque ves que, o sea, veía que había muchas preguntas de esto de que si en Mendoza hay óvulos, y creo que hay mucho miedo de cruzarse con un niño con la cara parecida a uno, no sé. Entonces, en eso venía como mi pregunta al principio. Bueno, eso sí, en lo que vos decías, siempre cuando uno firma el consentimiento informado de que uno está guardando embriones, tiene por ahora solo dos destinos, o puedo donarlo a la ciencia o puedo donarlo a otra pareja con fines reproductivos. Obviamente que la idea siempre es que si hay embriones para donar, esos embriones puedan quizás no ser utilizados en pacientes de nuestra población, sino quizás para mujeres de otras provincias, pero pueden haber casos específicos donde uno le diga a la paciente, bueno, mira, existe la posibilidad de que puedan existir óvulos o embriones de una pareja de Mendoza y que esa pareja no tenga ningún tipo de problema en recibirlo, pero en general no se transfieren esos embriones en nuestra población. La verdad es que
no tenemos muchísimos embriones donados, no es una situación frecuente. Y yo pensaba también, y esto también es tema de discusión, uno dice, bueno, no quiero que ande por acá en Mendoza un embrión. Hoy en día, con la conectividad que hay, vos si sabés que sos un embrión donado el día de mañana, probablemente vas a poder tener acceso a esa información y a conectarte, por más que esté en Buenos Aires, si vos tenés la intención de ubicarla a esa persona, probablemente la va a ubicar esa persona. De hecho, ya existen en el mundo grupos armados de pacientes nacidas de donación que se están tratando de contactar. O sea, esto de la conectividad y la globalización no te asegura nada de que si no está acá en Mendoza o está en Buenos Aires, el día de mañana, si quieren conectarse, probablemente van a poder conectarse. Estoy haciendo futurología, pero no sé. Bien. Karin acá preguntaba algo que ya contestaron, ¿qué tasa de positividad hay de embarazo con ovodonación? Después Andrea pregunta, ¿cómo eligen la donante para cada paciente? Era un poco lo que yo había explicado. Lo que se tiene en cuenta son las características generales, fenotípicas que se llaman, es decir, rasgos muy generales de el peso, la altura, el color de la tez, el color de cabello, de ojos, el grupo sanguíneo de la persona, de la pareja, pero no, digamos, esos serían los rasgos principales para decir, bueno, esta paciente puede ser la donante indicada, siempre y cuando, bueno, haya cumplido ya con todos los otros requisitos. Bien. Florencia pregunta, ¿la donante podría expresar en su consentimiento informando que solo se utilicen para un único embarazo? No, o sea, no hay un consentimiento donde diga un único embarazo, no, en general son donantes compartidas. Uno puede llegar a hacer algún tipo de alguna averiguación con el banco para decir, bueno, esta paciente puede ser que done solo una vez y es algo que se acordará con el banco, pero no es que la donante diga en un consentimiento informado, yo quiero que se done a uno solo o a muchos. A ver, calculo que es una situación que es posible desde el punto de vista legal. Si va, a ver, nosotros no tenemos banco, pero yo donante, voy y me presento en el Banco de Buenos Aires. Digo, quiero donar óvulos, pero quisiera poner una condición, quiero que estos óvulos vayan para una sola persona. ¿Puede ser? Y bueno, firmo el consentimiento, aclaro eso en el consentimiento y el banco de óvulos evaluará la situación. Pero si usa esos óvulos, probablemente tengan que ser para una sola persona, porque ella lo está dejando expresado en su consentimiento, que es su deseo. ¿Se entiende? O sea, yo creo que es posible eso también, es posible. Ahí tiene que sentarse el banco de óvulos con la paciente y aclararlo bien, y si es el deseo de la paciente, es el deseo de la paciente. Los óvulos son de ella y lo está donando de ella, así que calculo que tiene que ser así. No hay nada establecido en la ley. Bien. Acá Carolina pregunta lo que ya también está respondido, ¿las obras sociales cubren el tratamiento para las mujeres que reciben los óvulos? Sí, está respondido. Sí, después... sí los cubre. Bien. Ángeles pregunta, me gustaría saber el tiempo estimado del tratamiento con ovodonación. En realidad, un poco como nosotros utilizamos banco de óvulos, que tiene el beneficio de que la muestra, tenemos los óvulos ya guardados, no hay que sincronizar o coordinar el tratamiento de la donante con la receptora, y tenemos una variedad importante de pacientes que pueden ser candidatas o que sean compatibles con esa donante. La verdad que los tiempos de espera no son tan largos como era antes cuando teníamos o utilizábamos la donación en fresco, pero es variable porque depende de todos los estudios previos que hay que hacer y después también del tiempo que le lleve a la obra social autorizarnos ese tratamiento y que nos manden la medicación. Entonces, puede ser algo súper rápido o puede ser un poco más lento dependiendo de principalmente del tiempo que nos lleve a hacer los estudios y el tiempo que nos lleve que la obra social lo autorice. Yo creo que estaba preguntando, a ver, la disponibilidad de óvulos hoy en día es normal, no hay lista de espera.
pero me parece que estaba preguntando, Belu, cuánto dura el tratamiento de ovodonación. Ah, perdón. El tratamiento es básicamente un ciclo, es decir, desde que uno empieza el tratamiento son más o menos unos 10-12 días donde uno se está preparando a través de recibir la medicación, de ahí son 5 días más hasta hacer, 5 o 6 días hasta hacer la transferencia y después 12 días hasta saber si funcionó o no, así que aproximadamente es un mes. Bien. Acá Mónica, no sé si esto sería de donación, pregunta, si se hace transferencia en el día 3 del embrión, ¿qué ventajas y desventajas existen que se logre el embarazo? Eso también, Mónica, entra en fallas reiteradas de implantación, transferir en día 3 versus blastocisto, así que eso después también va a haber una charlita linda de esa. Bien. Acá Marina, entiendo que pregunta lo que acaban de contestar, ¿hay tiempo de espera para recibir o donación una vez que autorizan el tratamiento? No, una vez que la obra social lo autoriza, ya se puede arrancar. No hay lista de espera. Bien, acá Karin dice, ¿qué pasa si ningún embrión llega al día 5? No sé si... Es algo que puede pasar. Uno solo transfiere aquellos embriones que sean de buena calidad y que lleguen al estadio de blastocisto, y muchas veces por temas de interacción entre el óvulo y la muestra de semen puede producirse que los embriones no se desarrollan o que se detengan durante su desarrollo, y en ese caso lo que se hace es no se transfiere y se volverá a intentar en un próximo ciclo. Vos tenés lo siguiente, no sé quién era la que preguntaba, pero creo que le va a servir también la explicación. A veces puede pasar también que venga una tanda mala de óvulos de ovodonación. Por más que sean de ovodonación, no son exentos a la biología reproductiva. Entonces, la idea es, si vamos a hacer el tratamiento y vamos a gastar un tratamiento de la obra social, por lo menos tenemos que tener un blastocito de buena calidad. Si no tenemos eso y tuvimos la mala suerte de tener una mala tanda de óvulos, se suspende, no se usa el tratamiento y se vuelve a intentar con ese mismo tratamiento, sin haberlo gastado al tratamiento. Ahora bien, puede pasar que haya un factor masculino severo. Los factores masculinos severos también influyen en el embrión y también influyen en la posibilidad de que no llegue el embrión a blastocisto. Entonces, si el óvulo estaba bien y no hay un factor masculino severo y no hay un problema masculino y fue una mala tanda de óvulos, se vuelve a intentar, por supuesto. Ahora, si hay un factor masculino severo, hay que tenerlo en cuenta eso, porque puede ser ese el factor el que esté determinando la no llegada a blastocisto y no los óvulos en sí. Creo que a eso apuntaba también la pregunta. Es decir, yo, la Belén o el que sea, te tiene que asegurar un blastocisto de buena calidad. Con eso. Siempre y cuando tengamos en cuenta que no haya un factor propio de la pareja que pueda influir en esa situación. ¿Está claro? Bien. Bueno, acá Miriam y Karin, que son de Chile, hablaban de que es carísimo en Chile y que no lo cubre la obra social, que somos afortunados en Argentina, así que lo aprovechemos. Después, Romina pregunta, el que no tiene mutual y justo es la que no reciben en Creo, ¿es muy caro hacerlo particular? Sí, no, yo creo que, no sé cuánto está ahora el tratamiento, creo que no está como en los niveles de Buenos Aires, pero probablemente debe salir con unos 300.000 pesos seguro. Bien. Bueno, acá Adrián, que me imagino que es Marina, dice que tanto infiere la tiroide el valor en la preparación para ovodonación. En realidad, los trastornos a nivel de la tiroides o cualquier trastorno metabólico influye en cualquier tratamiento de reproducción asistida e incluso en la búsqueda natural del embarazo. Entonces, uno siempre le recomienda a la paciente que, y se hacen todos los controles previos para que lleguemos al tratamiento con las mejores condiciones a nivel de todo, a nivel metabólico, a nivel uterino, a nivel endocrinológico, para que el tratamiento sea exitoso. No podemos decir exactamente un porcentaje, pero obviamente que cualquier alteración va a repercutir, pero en general en todos los tratamientos, no quizás solo particular en la ovodonación. Bien. Beatriz pregunta, luego de la implantación, ¿los cuidados y medicación son iguales que el in vitro? ¿Como así también el reposo?
Sí, una vez que uno hace la transferencia, la medicación es parecida. La paciente que hace ovodonación sigue tomando el estrógeno además de la progesterona. Ya el tema del reposo está un poco discutido y, por ejemplo, en Europa la paciente hace la transferencia y ese mismo día ya puede volver a trabajar. Ya no es tan importante como se pensaba antes de quizás estar 15 días sin hacer ninguna actividad, porque si el embrión tiene las características adecuadas y logra comunicarse bien con el útero, el embarazo se va a producir. Y si hay alguna alteración en esa comunicación, el embarazo no se va a producir independientemente de que yo haga el reposo o no haga el reposo. Nosotros todavía somos un poco cautos en eso, indicamos por lo menos un día de reposo, pero no se ha visto que influya tanto. Bien. Acá Nahuel pregunta, bueno, ya estaba contestado, en caso de querer solicitar óvulos, ¿cuánto está tardando en enviar los óvulos del banco? ¿Es largo el proceso para recibirlos? Después, Antonella dice, para ser candidato a ovodonación, ¿hay una edad mínima? Sí, las pacientes tienen que ser, de que yo tenga una edad mínima, de que de la receptora tenga una edad mínima, o que la donante Entiendo tenga que una edad. sí. Dice, para ser candidato a ovodonación. Entiendo que sí, para ser receptor. No hay una edad mínima, es cuando la paciente realmente desea buscar un embarazo y uno hace los estudios necesarios y descubre, bueno, quizás esa paciente tiene una baja reserva que nació con una menor cantidad o porque recibió tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o cirugías que afectaron su capacidad reproductiva, y entonces una vez que uno dice, bueno, está indicado por tal motivo, uno puede acceder al tratamiento. No hemos hecho nunca, yo no sé Luciano, no he hecho nunca un tratamiento de este tipo en pacientes menores de 18 años, porque es muy raro que tenga un deseo de embarazo tan precoz. Bien. Dice Carolina, ¿se les hace PCD a un embrión con óvulo donado? Consulto por si hay diagnóstico previo de fallo de implantación. En realidad es una opción que uno tiene a disposición si uno quisiera hacer una ovodonación, formar los embriones y antes de transferirlos, estudiarlos genéticamente, se puede hacer sin problema. El único tema es que es algo que no te va a cubrir la obra social, es decir, la paciente va a tener que afrontar ese costo que a veces puede ser alto, y la verdad que uno cuando le explica a la paciente le dice, bueno, al cambiar el óvulo y al ser un óvulo de una paciente joven que ya ha tenido hijos, que no tiene un problema de fertilidad y que son óvulos de buena calidad, la probabilidad de tener un bebé con problemas es bajísima. Entonces, a veces si uno lo pone en la balanza, el costo del beneficio, no tiene mucho sentido hacerlo en una paciente que va a hacer una o en los embriones que vienen de una ovodonación. Pero si yo como paciente digo, mirá, yo me quiero sacar al máximo las dudas, porque nunca me las voy a poder sacar 100%, ningún método de los que hacen los estudios genéticos me da 100% de efectividad, pero digo, bueno, quiero disminuir al mínimo esos riesgos que existen, puedo intentarlo, puedo hacerlo, no hay una contraindicación para hacerlo. Yo quiero agregar ahí algo porque la pregunta era con respecto a las fallas de implantación. A ver, lo que se ha visto en el mundo de la reproducción es que en ovodonación, como es un óvulo de menos de 35 años, no tendría grandes ventajas el PGD para encontrar alteraciones a nivel del embrión que terminen en una falla de implantación, como sí pueden ser los óvulos de una chica de 40, 42, 44. Entonces, no tiene en ese sentido grandes beneficios. De hecho, muchas veces no lo recomiendo. Salvo que no nos olvidemos de los varones. Si vos hiciste una ovodonación con una paciente y te falló, hiciste una segunda ovodonación y te falló,
empezás a pensar, che, ¿no habrá algo oculto también en el varón que esté generando embriones que no sean viables? Entonces quizás ahí puede además llegar a tener alguna funcionalidad el PGD en ovodonación. Si es solamente por una cuestión de óvulo, quizás es lo que decía la Belén, no tiene grandes ventajas el PGD y le agregás un costo altísimo al tratamiento y le agregás un factor de invasividad al embrión, como es el PGD. El PGD no deja de ser invasivo para el embrión, ¿no? Entonces tiene que estar bien, bien justificado. Bien. Mónica pregunta qué diferencia existe entre la donación en fresco de la donación con óvulos congelados, más allá de la preparación de la receptora. En general, al principio se veían muchas diferencias entre los óvulos en fresco y los óvulos de banco, y entonces si uno va a los primeros estudios, siempre iban a favor de los óvulos en fresco. La verdad que al ir mejorando las técnicas, tanto de congelación como de descongelación de óvulos, esa diferencia se ha disminuido y actualmente se considera que tenemos los mismos resultados reproductivos haciendo un tratamiento en fresco que haciendo un tratamiento con óvulos congelados. Sigo acotando, es una buena pregunta esa, es muy buena pregunta, porque siempre ha generado dudas esa situación. Y es lo que dice la Belén, francamente, hoy en día, y también fue un poco también la idea de volcarnos nosotros en un banco de óvulos, porque no encontrábamos ya diferencias estadísticamente en las tasas de embarazo. Pero la ovodonación con óvulos congelados implica una persona en el laboratorio de fertilización in vitro muy hábil y con mucha experiencia. Es complejo la congelación y descongelación de óvulos. Entonces, lleva una curva de aprendizaje. Lleva una curva de aprendizaje. No es del día de la mañana, no es así. Y lleva un entrenamiento. Lleva un entrenamiento. Entonces, quizás ahí está la diferencia. Cuando no tenés las mismas tasas es porque quizás falta todavía entrenamiento en toda esta parte que es sumamente compleja de la congelación y descongelación de óvulos, ¿no? Bien. Bueno, María Eugenia pregunta, en base a los antecedentes que manejan en CREO, ¿qué tan frecuente puede ser que la donación no se blanquee en un futuro, tanto al bebé como al entorno familiar? Yo creo que eso, la decisión de si le vamos a contar o no al niño sobre su origen es algo totalmente personal. Hay pacientes que pueden estar totalmente a favor de contarle la historia y hay un montón de herramientas para así hacerlo, y hay otras parejas que quizás quieran reservar esa información. La verdad que cuando uno ve los estudios a nivel mundial, en la mayoría de los casos las parejas y los pacientes están más a favor quizás de contarle, cada vez estos tratamientos se hacen más frecuentes, entonces es mucho más común que se hablen de estos temas y quizás no es tan tabú de decirle al niño, bueno, naciste a partir de esta donación hace un tiempo atrás. Me parece que es personal, pero uno ve que la tendencia es a contarle y es algo importante eso. Lore, esta es otra muy buena pregunta. Es muy importante lo que acaban de preguntar. Sé que estamos re mal con el tiempo, pero me parece que hay muchísima gente y podemos aprovechar además que se ha unido a nosotros la Rocío Alanís, que es psicóloga, es muy formada en el tema de donación de gametas, y esta es una pregunta para ella fundamentalmente. Entonces, sería muy importante el aporte de la Rocío con respecto a esto de transmitir la información a la descendencia o no, y qué herramientas. Breve, Rocío, te invito a que te unas. Súper breve. Súper breve. Bueno, re lindo el espacio, chicos, es la primera vez que me puedo unir. Belén, creo que vos lo nombraste al principio cuando dijiste la importancia de que también se haga asesoramiento psicológico en lo que tiene que ver con recepción de gametas, de óvulos, de espermatozoides, porque también la pregunta que es importante ahí es ¿qué hay detrás de esta necesidad de ocultar? Entonces por ahí a veces esto está basado
más que nada en el desconocimiento, en esto que vos decías de no saber que cada vez son más las personas que acceden a la maternidad o a la paternidad de esta manera, a través de la donación de gametas. Y bueno, trabajar un poco lo que nos genera como emocionalmente, como futuras mamás y papás de chicos nacidos de esta manera. Y se puede trabajar en un espacio terapéutico, se puede trabajar, bueno, para tener mayor información, y lo que sí les acercamos a los pacientes, más allá, como vos decís, Belén, de que finalmente es una decisión personal de cómo quiero yo criar a mis hijos y si les quiero acercar la verdad sobre la prehistoria que tienen, de cómo fue que tomé la decisión de traerlos al mundo. Lo que es re importante es poder darles el asesoramiento para que tengan herramientas si el día de mañana quieren enfrentar esta situación, y también que conozcan que hay maneras más saludables o menos saludables de crear como este vínculo. Entonces les compartimos muchas veces los estudios que hay en el mundo. En Argentina hay bien poquitos, pero van a empezar a ver sobre, bueno, cómo contar, de qué manera contar y por qué sería lo más saludable y lo más aconsejable irse preparando para esto en un futuro. Por supuesto que es una decisión personal, pero bueno, hay algunos lineamientos que podemos trabajar en términos de la salud mental y de los vínculos madres-hijos. Rocío, Por eso, quiero que te la juegues un poquito más. ¿Qué No seas recomiendas? malo, Luz. ¿Se recomienda Recomendamos decirlo? contar. ¿Por Siempre qué? contar. Porque el vínculo está visto que se puede dañar mucho más con una mentira que con una verdad bien trabajada y bien asumida, ¿no? La verdad es que los chicos, desde que somos chiquitos, todas las personas sabemos que lo que se oculta por algunos motivos, ¿no? Porque avergüenza o porque está mal. Y no está mal venir al mundo de esta manera, y no es una vergüenza llegar al mundo de esta manera. De hecho, es un acto de amor maravilloso. Entonces, bueno, es esto de lo que implica el ocultamiento y la mentira, a diferencia de lo que es la honestidad y bueno, la verdad en la construcción del vínculo con los hijos. Más claro, échale agua, Lorena. La verdad que muy lindas palabras. bueno, y ahí destaco la importancia que tiene el asesoramiento, porque a veces nosotros en la consulta tenemos que hablar de un montón de cosas y no podemos entrar en profundidad sobre estos temas, y por eso para mí las psicólogas son un pilar fundamental en nuestro trabajo también. Muchas gracias. Si me dejan acotar 2 segundos respecto a este tema, desde el punto de vista legal, más que nada, lo que yo quería decir es que también hace el derecho a la identidad del niño, lo cual es fundamental, y también está contemplado, bueno, justo hoy estaba con los consentimientos, y está contemplado en el Código Civil que hay una obligación en la cual hay que declarar también el origen cuando el niño es producto de técnicas de reproducción asistida. Entonces, como que tendría que estar supuestamente, hoy en día no se está aplicando, pero tendría que estar registrado en el registro civil, que el origen viene de una técnica de reproducción humana asistida. Uh-huh. En realidad, cuando uno firma el consentimiento informado, ese consentimiento que uno firma, si después el niño nace por una técnica principalmente de donación de gametas, uno cuando va a inscribir al niño tiene que llevar ese consentimiento informado donde dice que yo expreso mi voluntad procreacional, y eso queda registrado en el registro civil, donde dice que ese niño nació por esa técnica, y es, digamos, tiene un aval legal el decir, bueno, este niño nació por esta técnica a través de ese consentimiento. Entonces, ese consentimiento que uno firma es súper importante cuando el bebé nace. Quizás cuando nace de una técnica de fertilización in vitro o de otras técnicas no es tan frecuente, pero sí es necesario, y ese consentimiento informado tiene que estar, digamos, avalado por un escribano y todo, para cuando tengo que hacer la inscripción del niño. Pero sí se hace. De hecho, la están haciendo los pacientes. Nos piden, y a veces se les pierden los consentimientos, y cuando van a inscribirlo nos dicen que en el registro civil le han pedido el consentimiento y lo están llevando y se está haciendo. Pero más allá de lo legal, porque vos te pueden obligar a llevar el consentimiento y decir que sí, y después yo como papá hago lo que se me da la gana. Me interesaba lo personal, es decir, yo personalmente con mi pareja, si queremos ocultarlo a eso, por más que esté inscrito en el registro civil, no se va a enterar nunca. ¿Por qué?
humanamente o personalmente debería, sí, tener este asesoramiento. Está muy bueno, muy, muy linda la charla, buenísimo el aporte de la Rocío, gracias Rocío. Re De la interesante. Rocío, gracias. Bien, acá nos preguntan si, Ángeles, si se practican estudios de compatibilidad entre el óvulo y la receptora. Uno puede hacer estudios específicos para, por ejemplo, evaluar la compatibilidad de ese óvulo que se va a donar con el factor masculino que va a estar implicado. Es decir, hay paneles de portadores que se llaman, es decir, estudios genéticos que permiten comparar el óvulo y la muestra de semen para saber si esa unión va a tener mayor predisposición para tener alguna enfermedad poco común como pueden ser las enfermedades genéticas recesivas. Eso es algo que sí se puede hacer y de hecho en Buenos Aires se hace sin ningún tipo de problemas, pero no hay una relación entre compatibilidad entre el óvulo y la mujer receptora. Bien. No hay un estudio que yo pueda hacer para compararla o hacer una compatibilidad entre el óvulo y la receptora. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que se entendió. Bien, Laura pregunta, ¿cuántos tratamientos de donación cubren las obras sociales y si se realizaron fertilizaciones anteriores y están incluidas? La ley de Argentina no es tan clara, la ley original no era tan clara con respecto a este tema, después salieron resoluciones posteriores que lo que dicen es que la obra social tiene obligación de cubrirnos 3 tratamientos de alta complejidad. Entonces, eso incluye los tratamientos de fertilización in vitro y de ovodonación. Puede pasar que mi obra social me autorice a hacer otro tratamiento a pesar de haber tenido 3 anteriores, pero ellos no tienen ninguna obligación. O sea, lo que cubre, según la ley, es 3 tratamientos de alta complejidad. Eso incluye la fertilización in vitro y la ovodonación. Bien. Lore, Sí. yo creo que por respeto al espacio, por respeto a lo que nos queda por hacer, 1 hora y cuarto le hemos destinado a todo esto. Estoy pensando en que podemos hacer una donación parte 2 en una de esas. Que Sí, quedan un montón de muchas cosas. preguntas. Entonces, de última, Sí. programamos una donación parte 2 para terminar, que sea solamente de preguntas quizás, y que estemos con la Belencita para responder todo, y con la Rocío también la vamos a Claro, invitar sí. para que nos ayude con la parte psicoemocional. ¿Te parece? Porque veo el chat está lleno. No se termina más, sí. Sí. Hay muchísimo todavía. Sí, Y sería una cada uno lástima tiene que también seguir con contestar sus a las apuradas, actividades. me parece. Claro, más de la epigenética estoy yendo, sí, podemos invitar también a alguna genetista que nos hable de la epigenética, es re interesante ese tema. Pero no quiero que quede cortita la respiración, la meditación, démosle el espacio que se merece, que a raíz de eso se originó todo esto. Y prometo, juro, que va a haber una donación parte 2, quizás destinado también a lo de epigenética, todo eso que es interesante. Bien, perfecto. Bueno, ¿Les parece? ¿Estás de entonces, acuerdo? Sí. entonces seguimos en un próximo encuentro, se viene Nación 2. No, está bueno para que se contesten, porque me parece que están todas las preguntas muy interesantes y como está bueno que se contesten de manera completa, así que está bueno. Así que bueno, lo dejamos entonces acá y seguimos, pasamos ahora a hacer una meditación. Vamos a hacer una meditación cortita, quienes se quieran quedar unos minutos, hacemos una meditación de 5 minutos, así no nos deba dar tampoco mucho tiempo. Nos relajamos un poco y bueno, y seguimos en un próximo encuentro con la donación. Así que bueno, si quieren, pueden irse sentando cómodos con la espalda derecha. Muchas gracias a todos los que se sumaron y bueno, vamos a ir cerrando los ojos.
Y con la espalda derecha, las manos sobre el regazo, las palmas mirando hacia arriba. Y empezá a poquito a llevar la atención a tu respiración. Observa tu respiración, observa cómo está tu cuerpo hoy. Y lleva la atención a los sonidos del ambiente. Continúa inhalando y exhalando. Lleva la atención a los sonidos más lejanos, los sonidos de la calle. Los sonidos más cercanos de la habitación donde estás. Y acepta todos los sonidos del ambiente. Déjalos que estén como un telón de fondo. Y se va la atención a tu cuerpo. Tu cuerpo es un hermoso regalo de la naturaleza para vos. Honra y respeta tu cuerpo. Continúa inhalando y exhalando. Y lleva la atención a tu pierna derecha. Relaja la pierna derecha. Pierna izquierda. Lleva la atención a la zona de genitales, abdomen y región del ombligo. Y continúa inhalando y exhalando. Lleva la atención a tu pecho. Hombros. Relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Y lleva la atención a tu brazo derecho. Brazo izquierdo. Inhala y exhala. Toda la atención en la respiración. Relaciones lentas y profundas. Lleva la atención a la zona de la garganta, cara. Relaja tu cara con una sonrisa. Cabeza. Todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Y continúa inhalando y exhalando. Sentí como con la inhalación se energiza el cuerpo, con la exhalación se relaja. Y se va la atención a tus pensamientos, buenos y malos pensamientos, déjalos que estén.
Acepta todos tus pensamientos. Estate en armonía con ellos. Continúa inhalando y exhalando, relajándote cada vez un poquito más. Afloja los hombros. Inhala y lleva la atención a tus sentimientos. Sentimientos agradables o desagradables. Déjalos que estén. Acepta tus sentimientos tal cual son. Inhala y exhala. Vos sos paz, sos alegría. Esa es tu verdadera naturaleza. Inhala y exhala. Y relajate. Continúa con toda la atención en la respiración. Inhala y lleva nuevamente la atención a tu respiración. Lleva la atención a tus sentimientos. Observa cómo están tus sentimientos ahora. Lleva la atención a tus pensamientos. Observa la diferencia. Observa cómo está tu mente. Lleva la atención a tu cuerpo. Y recordá cada día traer cada vez un poquito más de conciencia. Observarte. Continúa inhalando y exhalando. Y guardate esta sensación, guardate cómo te sentís ahora. Y mantén los ojos cerrados. Mientras les voy a leer un texto. Dice, agradable y desagradable. Tienes que saber que todas las experiencias desagradables por las que has pasado te han dado profundidad. Agradécelas. Y las experiencias agradables te han dado la oportunidad de servir más. Así que agradécelas también. La vida es una mezcla de agradable y desagradable. Démosle la bienvenida a cada una. Toma la resolución de hacer algo excelente y ser de utilidad para los demás. Tomemos la determinación de ser felices y difundir la felicidad.
Sri Sri Ravi Shankar. Y toma otra inhalación profunda. Y exhala. Y empieza a mover un poquito los hombros y el cuello. Empieza a traer de vuelta la atención a los sonidos del ambiente. El lugar donde estás. Atención a tu cuerpo. Y de a poquito y lentamente, cuando te sientas listo, lista, puedes volver a abrir los ojos. Bueno, hicimos una relajación cortita, porque ya teníamos poquito tiempo, pero bueno, espero que se hayan relajado un poco y bueno, que hayan aprovechado la charla. Muchas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final y bueno, y las esperamos para la segunda parte, entonces, Donación. Y bueno, y la semana que viene no se pierdan, donde le vamos a pasar toda la info, pero la semana que viene se viene un vivo por Instagram. Vamos a estar hablando de alimentación saludable, vamos a estar haciendo cocina en vivo, así que prepárense para esta pata, digamos, de la salud que venimos viendo entre cuerpo, mente y espíritu. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre con qué alimentamos nuestro cuerpo. Bueno, chicas, muchísimas gracias a todos y los esperamos la semana que viene y los esperamos para la próxima parte de Nación. Chao, Lore, a todos. Gracias, Anabel. Gracias, a Belén. Gracias, Belén, que se repasó con la charla. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.